Entonces, no, espérame, aquí me cambió. Ya. Entonces vamos a compartir pantalla. Y nosotros íbamos en esto. Ya lo habíamos visto, ¿cierto? Ya, vamos en esta parte, ¿ya? Este es el caso clínico número 2. Es un paciente de 2 semanas de evolución con una lesión eritematosa en la zona occipital que aparentemente es asintomática, pero obviamente no Profe, sabemos. pero estamos viendo de Mangioma, ¿o no? ¿O de qué? ¿Del taller pasado? ¿Sí? Ah, ya. Me Sí, ubiqué. de Mangioma vamos a terminar de ver el caso número 2 que nos quedó pendiente y de ahí vamos a ver los casos de las ampollares. Profe, disculpe, antes que se me olvide, Fernando Ábalos va a entrar un poquito más tarde porque está con lo de la vacuna. Entonces está como esperando esta ventana que tiene que esperar. Ya, Gracias. sí, no se preocupen. Ya. Entonces, este pacientito, como les decía, tiene 2 semanas tiene 2 semanas de evolución de una lesión eritematosa en zona occipital aparentemente asintomática. Esta es, ¿ya? Entonces, le vamos a pedir a Víctor Álvarez si nos puede, por favor, describir la lesión. ¿O cómo él la describiría? Ya, se aprecia una lesión eritematosa Sí. de bordes irregulares y veo como se ve como unas elevaciones de nivel, no sé si decir algunas micropápulas blanquecinas. Sí, tiene unas micropápulas blanquecinas, pero eso no es parte de la lesión, pero está súper bien. Eso es parte de la como hipertrofia de las glándulas que tienen los bebés cuando nacen, ¿ya? Pero la lesión súper bien. ¿Qué lesión elemental dirías tú que es la lesión eritematosa que estamos viendo? Que eso te faltó decir. Ah, ya. Esa sería una placa por el tamaño, ¿cierto? Que era mayor de... Ah, no En recuerdo. este caso es una mancha. Ah, una ¿Por mancha. qué? Porque es plana, ¿ya? Es plana. Cuando es una mácula es menor de 1 centímetro y es plana, y cuando es una mancha, cuando es mayor de 1 centímetro. ¿Ya? Entonces esta sería una mancha eritematosa en la zona occipital, ¿cierto? De bordes un poquito mal delimitados porque vemos que acá hay un borde, acá hay otro, pero no es como que siga un patrón como ni circinado, ¿cierto? Ni tampoco como anular, ni reticular, ni nada. Es una mancha en el fondo eritematosa que tiene mal delimitación. ¿Ya? Y ya. Doctora, antes Ajá. de que pase una consulta con la imagen anterior, ¿Sí? esta mancha y las manchas color salmón ¿Ya? no son lo mismo, ¿sí? Se parecen. Ya. Esa va a ser tu pregunta entonces. ¿Cuál es el diagnóstico y en qué porcentaje está presente? Porque es correcto lo que tú estás diciendo. ¿Ya? Ya, entonces sí, una mancha de salmón. Es una mancha salmón. Ya, una mancha de salmón. ¿Y en qué porcentaje de los niños? ¿Sí? ¿Qué tan frecuente la vamos a encontrar? Ay, no sé, porcentaje, bro. No se preocupe, en general es bastante frecuente. Para que todos lo sepan, es la malformación más frecuente. Entonces, cierto que habíamos dicho que el tumor vascular más frecuente en niños era el hemangioma. Imagínate. La malformación vascular más frecuente en los niños es la mancha salmón o malformación capilar. ¿Ya? Ya. Sé que yo vi una Entonces, guaguita con esto. sí, es súper frecuente y está presente como entre el 30 y el 40% de todos los recién nacidos. Ah, ya, ok. ¿Ya? Gracias. Súper. La siguiente pregunta es, bueno, descripción de la lesión, que ya lo hicimos, y le vamos a preguntar, voy a ver mi celular para la foto, a Valentina Contreras,
¿Dónde es más frecuente encontrar estas manchas salmón? ¿Me escucho? Sí, le escucho. A ver, dígame. En la nuca, en la frente, entre las cejas, en los párpados y Sí, en el labio superior. En los labios, en verdad. súper. Lo más frecuente es como en la glabela, ¿cierto? En esta zona que es como entre las cejas, ¿cierto? Los párpados superiores, el surco nasogeniano, el vértex, el occipucio y existen algunos que se dan en la región que te faltó, lumbrosacra. Pero todo el resto perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Y ahora vamos a preguntar a Milena Salas. ¿Presenta alguna característica especial? Hola, ¿esta lesión? O sea, a diferencia del hemangioma es que es como, no es elevada, pero la ¿Ya? verdad no sé, no sabría Profe, responderla. ¿no es que estas que las presionaba y desaparecían? Sí, Esa era la característica especial, ¿o no? sí, ¿y cuándo se vuelven más evidentes? Cuando el bebé llora. Exacto, eso es lo más característico, eso es lo que yo les estaba preguntando. Cuando el bebé llora o el bebé hace como una maniobra de Valsalva, la lesión se vuelve más vigorosa en el fondo. Entonces uno la nota de mejor forma. ¿Ya? Entonces para buscarla habría que ver que en el fondo el bebé llorara y ahí lo vamos a notar mucho más, sobre todo la que es glabelar. ¿Ya? Y vamos a preguntar ahora mi cosito, a Valentina Aguilera si desaparece esta lesión o no. Hola, profe. Tengo, de hecho, la duda con eso, porque yo tengo entendido que permanece o crece, ¿Ya? pero me parece haber leído en alguna parte que igual a veces podría desaparecer como entre el año y los 3 años, pero no tengo como la seguridad, no me El queda claro. 95% desaparece. O sea, casi todas desaparecen. Y es súper bien la edad que tú dices. En general es entre el año y los 3 años de vida. Pero casi todas desaparecen, ¿ya? En general, las que son más persistentes son la glabelar y algunas extrafaciales, como la que yo le decía, el umbrosacra. Pero esas que quedan como glavelares, por ejemplo, se pueden mantener indefinidamente. De hecho, yo tengo una compañera que cuando llora se le pone rojo acá. Y es su persistencia de su mancha color salmón. ¿Ya? Entonces, sí desaparecen el 95%, pero igual existe la posibilidad, como toda medicina, de que persista o que no siga la norma. ¿Ya? Ok, gracias. De nada. Ya. Esta es una malformación capilar también. Esta es una pacientita mucho mayor que no tiene una mancha color salmón, ¿cierto? Sino que tiene una lesión que es mucho más extensa y es mucho más eritematosa que la mancha que habíamos visto en la bebé. De hecho, la bebé es como una mácula eritematosa y aquí da la impresión, igual la foto es oscura, pero esta es una paciente real, que fuera como más violácea, ¿ya? Porque así les muestro que en el fondo hay mucha, claro, la mancha color salmón va a desaparecer, pero las malformaciones vasculares en general no desaparecen. Ya esa es otra característica. El hemangioma desaparece y las malformaciones en general no. ¿Ya? Entonces, la malformación clásica es el crecimiento, en el fondo, ¿cierto? Se va dando de acuerdo al niño. O sea, a medida que el niño crece, la mancha va a crecer con él. Como los lunares congénitos, pasa exactamente lo mismo. Y la distribución más frecuente es en forma unilateral, como la que vimos en el ejemplo de la niñita, pero en verdad puede aparecer en cualquier parte del cuerpo y en algunos casos puede ser bilateral, como toda medicina, pero normalmente es unilateral, ¿ya? En general es una lesión aislada, pero también está la posibilidad de que está, a diferencia del hemangioma, asociada a una variedad de síndromes. ¿Ya? De hecho, existe, ahora se sabe que en el fondo estas malformaciones capilares, la malformación capilar clásica, en el fondo es causada por ciertas mutaciones que afectan en el gen GENAC y en uno que se llama PIK-A3 y el RASA1, ¿ya? También. Y esto afecta no solamente la piel,
como la epidermis, por decirlo así, sino que también la hipodermis, el tejido subcutáneo, que es donde principalmente vamos a encontrar los vasos, e incluso podemos encontrar lesiones con sobrecrecimiento de esta zona. ¿Ya? Y ahí les vamos a mostrar una fotito, parece que acá, ¿ya? Esta es una bebé que tiene, la vimos en el policlínico, ¿cierto? Tiene un síndrome de sobrecrecimiento. Si se fijan, sus piernas, su abdomen, acá está la malformación en el fondo, y esta malformación tiene un sobrecrecimiento de los tejidos aledaños, que vendría siendo el tejido de la hipodermis, ¿cierto? Que creció un montón, ¿ya? Esta se llama... todas las malformaciones tienen distintos nombres, pero esta es una malformación capilar reticulada difusa, ¿ya? Se denomina así porque es mal delimitada en general. Si se fijan, acá hay sobrecrecimiento, acá hay sobrecrecimiento, aquí ya no, de hecho vemos que el compromiso como de la piel cutáneo, o sea, de la epidermis acá, pero en otras zonas no hay, y es como en parches, ¿ya? Y esto está asociado también a hipertrofia ósea, ¿ya? Y obviamente el tejido blando se hipertrofia también de manera proporcional, ¿ya? En general, como el sobrecrecimiento o la hipertrofia ósea no va en relación a dónde está la mancha. Por ejemplo, si se fijan, acá está la mancha, ¿cierto? La vemos plana totalmente, pero tiene sobrecrecimiento aquí, aquí, aquí. Si se fijan, la huevita chiquitita, ¿ya? Y ese es un ejemplo de una malformación en el fondo. La más simple, la que ustedes más van a encontrar, es la mancha color salmón. Después está la malformación clásica, que es la que vimos acá, ¿cierto? Como esta mancha de vino Oporto, ¿cierto? Que es la que se describe, ¿cierto? Que es de color más violáceo, que persiste, el neumoflamio, ¿cierto? Que son malformaciones capilares que persisten a lo largo del tiempo. Y también existen malformaciones capilares que están asociadas a ciertos síndromes. Como yo les decía, estos que están asociados a malformaciones genéticas como con los RASA1, ¿cierto? El PICP3, el gen GENAC, todos ellos están asociados en el fondo a otras patologías. No solamente tienen la mancha, sino que a veces tienen compromisos cerebrales de los ojos, compromiso como vimos acá en esta bobita que tenía sobrecrecimiento de una zona con tejido blando y con hipertrofia ósea, ¿ya? Entonces, vimos la más simple, pero también se pueden ir complejizando. ¿Ya? Ahora vamos a mencionar la malformación venosa, ¿ya? Las malformaciones venosas son lesiones compresibles. Si se fijan, es como si tuviéramos pequeños botones en el paciente, ¿cierto? Si uno los comprime y los suelta, se llenan al tiro. Es como si fuese como una gomita, por decirlo así, ¿ya? Si uno los toca, son de superficie suave, y son de tono azulado, como se ve en la fotografía, ¿ya? La penetración de esta malformación venosa hacia los tejidos profundos es frecuente, ¿ya? También lo podemos encontrar, y eso puede producir ciertos síntomas como dolor. ¿Y por qué se produce dolor? Porque a veces la malformación venosa se trombosa, y cuando se trombosa duele, ¿ya? Entonces se forman como estos flebolitos, por decirlo así, y eso hace que genere cierto dolor. Ya, esto es un ejemplo de una malformación linfática, porque como vimos están las capilares, están las venosas, están las linfáticas y después están las arteriovenosas, ¿ya? La malformación linfática resultan en general de una alteración del drenaje linfático causado por una hipoplasia del tejido, ¿ya? En general, los pacientes pueden tener hipoplasia o aplasia de un vaso sanguíneo, o sea, de un vaso linfático propiamente tal, que genera esta malformación. Y las anomalías de los vasos linfáticos pueden generar linfedema, que es cierto, lo podemos encontrar en los pacientes. Podemos también generar salida de linfa en el fondo del tejido linfático hacia las cavidades, como
retroperitoneo o retromediastínico, ¿cierto? También puede salir la linfa en ese caso. Se pueden generar quistes también. Y pueden hacer lesiones que sean micro o macroquísticas dependiendo del tamaño, ¿ya? Se pueden desarrollar en la piel, en el tejido mucoso, en los músculos, los huesos, ¿ya? Y ocasionalmente en las vísceras, etc. ¿Ya? Este es un caso de una malformación linfática, ¿cierto? Que vemos cercano a la zona axilar del paciente, y así semiológicamente está descrito que parecen huevos de rana, ¿ya? Así es como en que lo describen los especialistas, como cuando describieron estas malformaciones linfáticas. Ya. Y el último caso es una malformación arteriovenosa, ¿ya? Estas malformaciones arteriovenosas son de alto flujo en general, ¿ya? Son lesiones de alto flujo con comunicación entre arterias y venas. Y a través, ¿cómo se comunican ellos? A través de como un nido arteriovenoso que es patológico. Son súper infrecuentes por si acaso, ¿ya? Para que no se vayan a asustar. Son súper infrecuentes y constituyen en verdad una anomalía vascular compleja que en muchos casos es muy difícil de tratar y tiene harta morbimortalidad. También este es un pacientito del hospital también, por eso la foto tampoco se ve la malformación, pero tampoco como que es una foto de lejos, centrada y todo, porque en verdad el bebé estaba llorando, ¿ya? Y clínicamente al nacer nosotros los vemos como una mácula rosada, que en estadios precoces nosotros la podríamos confundir, ¿cierto?, con una mancha color salmón, es decir, una malformación capilar común y corriente. Pero abajo de eso hay una masa muy caliente. Y bueno, es sensible a la palpación, y si tú la tocas, la mayor característica que hay es que es pulsátil, ¿ya? Entonces, tú puedes sentir el soplo, porque como es una comunicación arteriovenosa, es como cuando tenemos estas típicas fístulas de los pacientes con enfermedad renal crónica que van a diálisis, ya. Tú puedes ocultar lo mismo, puedes ocultar el soplo, ¿ya? ¿Y cuál es el riesgo de estas lesiones? Que se ulceran y provocan sangrado activo. Además que el 40% de estas lesiones son visibles al nacimiento, pero la ubicación más frecuente es la cabeza, en el 70%. Y en general lo que pasa también es que cuando van creciendo los niños, ¿cierto? Se va desarrollando como la pubertad y todo, estas malformaciones al revés de los hemangiomas tienden a aumentar de tamaño, ir creciendo como con el niño, y pueden ir empeorando la fístula arteriovenosa. Entonces el niño cada vez tiene más complicaciones en vez de menos, ¿ya? Entonces estos niños, si a ustedes les llega cualquiera de estas malformaciones que no sea la mancha color salmón clásica, se deriva, ¿ya? Porque de hecho esta mancha que vimos al inicio de vino Porto, ¿cierto? También hay pacientes que tienen una malformación capilar normal, pero tienen un síndrome de Pars-Weber, que eso obviamente no lo vamos a ver, es mucho más específico, pero son anomalías que afectan el sistema nervioso central también. Entonces también es importante que tenga el niño un manejo multidisciplinario, no solamente por ya nosotros que le vamos a ver la manchita, ¿cierto? Después le dejamos como tratamientos láseres, cremita y todo, tienen que ver también con otras anomalías en otros órganos. Entonces es súper importante que en el fondo tenga este manejo multidisciplinario, lo mismo acá, porque esta manchita se nota al momento de nacer. Esa es la diferencia con el hemangioma, ¿cierto? Porque en el hemangioma nosotros habíamos dicho que a veces se nota una mácula, a veces no se nota nada, a veces hay telangiectasia, a veces no hay nada. Acá siempre hay algo, ¿ya? Siempre hay algo. Y va a ir aumentando con la pubertad, y va a ir empeorando en el fondo, la misma fístula va a ir empeorando. Entonces es súper importante que lo tengamos en consideración cuando veamos un niño de esa forma, que toquemos, esté más caliente, ¿cierto? Al niño en general a veces también le puede doler. Entonces también todas esas cosas tenemos que consignar la ficha y derivar, ¿ya? Eso era lo que nos faltaba ver como a grandes rasgos. No sé, ¿alguien tiene una pregunta? O si pasamos al tiro a... A ver, parece que en el chat alguien me escribió. Doctora, Ah, ya. disculpe.
¿Ah? ¿Puedes retroceder un poquito a la imagen de la niña que tenía una gran manchita roja? Esa. Esto yo, ¿cómo lo describo, por ejemplo, si tengo que mandarle de interconsulta a usted como dermatóloga? ¿Tengo que describir que es una mancha, de cuántos centímetros, o no le puedo decir mancha? ¿Sí? Mancha es lo correcto. Ah, ya. Mancha, ¿cierto? Ujú. Habría que medirla para saber cuánto mide, pero podrías decir que se ubica en el hemirrostro izquierdo, ¿cierto? De Ujú. bordes mal delimitados, de color vino porto, por ejemplo, o de Ah, color ya. como más violáceo, de color vino, porque eso es todo lo que se ve en ella. Ah, Que, ya, lo que perfecto. podrías agregar igual es que no compromete el ojo. Ah, ya, ok. Como que no compromete el párpado superior, solo el párpado inferior. Eso igual se puede agregar. Ah, ya, sí tengo que describirla entonces. Sí, y a ver, uno igual puede agregar, si tú quisieras como, pero eso ya sería como más completo, porque con lo que dijiste está perfecto, uno igual podría decir, bueno, ¿cierto? Es una mancha violácea, ¿cierto? En la hemicara izquierda, sin sobrecrecimiento. Porque en el fondo no, las malformaciones que vimos acá, ¿cierto? Tienen este sobrecrecimiento de los tejidos adyacentes. Acá no. Entonces, al tiro, nosotros pensamos en que es una lesión de comportamiento más benigno que la otra lesión. ¿Ya? Pero si no, está perfecto. Ah, ya, gracias. Ya, de nada. Doctora, Ujú. ¿me escucha? Yo también ¿Sí? tengo una consulta con esa misma mancha. ¿Ya? Esta entonces sería la malformación clásica ¿Sí? y la diferenciamos de la salmón porque la salmón suele desaparecer Sí. y se encuentra como más que nada como en la cara y en la cabeza. Sí, tienen que pensar que en general la malformación capilar, la mancha salmón, ¿cierto? Es una malformación capilar que se da porque es un remanente embrionario. Entonces, cuando se cierra el tubo neural, ¿cierto? Y viene la migración de los vasos y todo, es así, desde lateral hacia central. Entonces, por eso es que queda aquí lo más frecuente, o justo en la zona línea media de occipital. Eso es lo que más encontramos, o abajito la línea lumbrosacra, porque tiene que ver cómo se cierra, ¿ya? Y en el fondo son capilares remanentes, que por eso después, como ya no se usan, en general se oblitera la mayoría y ya con eso está. Pero hay algunos pacientes que pueden quedar. Es como yo le decía el caso de mi compañera, que cuando se enoja, cuando llora, cuando hace algún valsalva, se le pone rojito acá. Yo tengo esta mancha de Oporto en la pierna izquierda y ¿Ya? igual quería saber si es que usted mencionó como unas mutaciones de unos genes. ¿Sí? ¿Esto es heredable? Es que depende. Por eso te digo que en general hay que estudiarlo, ¿ya? Porque las malformaciones capilares, están las malformaciones capilares simples, como esta, y están las malformaciones capilares que son complejas. Y ahí es porque está asociada a algún otro síndrome. Y cada síndrome tiene una herencia, ya sea autosómica, dominante o recesiva, depende del síndrome, ¿ya? Ah, ya. ¿Ya? Pero esta sí Entonces, simple y plana sería como... ¿por qué razón se produce? o sea, en el fondo es una malformación que ocurre vascularmente a través de, como, no es un remanente capilar sanguíneo, sino que estos se producen en general en el embarazo, ¿cierto? Ya viene determinado genéticamente. Ah, ya. Lo que venga o no con asociación a otra cosa es lo que tú tienes que descartar. Ah, ya. ¿Ya? Gracias. Y eso es lo más importante. Ya, voy a dejar de compartir para abrir mi otro PPT y hacer el taller de ampollares. Entonces, aquí va. Entonces, ya. Ya. Vamos a ver el taller de ampollares, ¿cierto? Que es lo que más nos vamos a centrar en lo que es pénfigo y pénfigoide. Ya vamos a dejar las otras ampollares como de estudio complementario, si alguien quiere, no van a entrar en la prueba ni ninguna cosa, ¿ya? Voy a partir, voy a apagar mi cámara porque me
cuando me veo me pierdo ya. Entonces, la voy a apagar. Sí, así que, además, por la señal a veces baja un poquito cuando mi internet no es tan bueno, entonces la vamos a apagar para que se note de mejor manera, ¿ya? Entonces, este es como un resumen que yo les hice, ¿ya? Para que entiendan más o menos cuántas ampollares hay, ¿ya? Nosotros vamos a ver, como les dije, solamente el pénfigo que está aquí y el pénfigoide. Entonces, las enfermedades ampollares pueden ser ubicadas dependiendo, o sea, se clasifican según dónde está la ampolla, que puede ser intraepidérmica o subepidérmica. Si es intraepidérmica, puede tener o no tener anticuerpos. Si tiene anticuerpos, nos referimos al pénfigo, y si no tiene, nos referimos a las enfermedades acantolíticas, que son un grupo de enfermedades que se caracterizan por tener esta ampolla intraepidérmica, pero no presentar anticuerpos. ¿Ya? Por si acaso, la acantólisis, que también lo van a escuchar, es la pérdida de conexión entre los queratinocitos que da como resultado, o sea, que en el fondo se produce por la destrucción de los dermosomas. Y eso va a conllevar como a que se forme una hendidura o una ampolla intraepidérmica. Por eso es que se llama como enfermedad acantolítica, ¿ya? Y ahí está lo que yo le mencionaba, creo que en el taller pasado, el Grover, el Hailey-Hailey, el Darier, entre otros, ¿ya? Que no las vamos a ver, son súper específicas de la especialidad. Yo de hecho he visto un Grover, un Hailey-Hailey y un Darier, nada más, ¿ya? Tengo compañeros que no han visto, así que en verdad lo dejaría como solo para que conozcan que hay más cosas, ¿ya? Después la ampolla puede ser que esté dentro de la epidérmica o subepidérmica. Cuando es subepidérmica también puede o no puede tener anticuerpos. Cuando tiene anticuerpos, hablamos, lo más frecuente es penfigoide, pero también puede ser una dermatitis herpetiforme, una dermatosis por IgA lineal, una epidermolisis bulosa adquirida. Y cuando es sin anticuerpos, podemos hablar de un Steven Johnson NET, una porfiria o un eritema multiforme. Ya, vamos a partir con el caso clínico número 1, que es un paciente de 55 años de sexo masculino sin antecedentes mórbidos que consulta por un cuadro de 7 días de evolución de erosiones dolorosas en la mucosa oral que limitan su alimentación. Ya el interrogatorio dirigido menciona que además desde ayer le aparecen heridas en el cuerpo. Estas son las fotos, ¿ya? Esta es la foto de la mucosa, ¿cierto? Nosotros vemos una mucosa erosionada y estas son las heridas que el paciente tiene en el cuerpo. Entonces, estas son las preguntas que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, yo le voy a preguntar a Tamara si es que nos puede decir la descripción del examen físico. Se le voy a poner la fotito aquí. Ya. ¿Tamara? Hay dos Tamaras, pero me imagino yo. Ah, no ya. sé. Espérame, Tamara. ¿Catacora? Sí. Ya. Bueno, son lesiones. ¿Cuál va a describir primero? El del cuerpo, el tronco. ¿Ya? Son erosiones no sé, a ver, en el tronco y en los pliegues del codo. ¿Ya? Son de bordes irregulares. Uh-huh. Y ampollares. ¿Ves la ampolla? No, la verdad no veo la ampolla. Es como que ya estuvieran sobre una herida, como que ya se hubieran rompido, por decir así. Uh-huh. ¿Se hubiera denudado la ampolla? Sí, podría decirse con una ampolla denudada, sí. Uh-huh. Y en la mucosa oral, en el paladar duro, Uh-huh. se ubican también como erosiones, como úlceras irregulares. Ya.
de color rojizo. Ujú. Bueno, las lesiones son de diferentes tamaños, ¿cierto? Tienen bordes irregulares, mal definidas, y en general pueden dar fisuras, costras. Lo que nos faltó decir acá es que en este pacientito igual se ve una costra, como hemorrágica. Eso igual es frecuente, ¿cierto? Las lesiones pueden aparecer sobre piel sana o sobre piel que es eritematosa, como bien dijo su compañera, ¿ya? En general tiene predilección esta enfermedad por el tronco, la zona como inguinal axilar y cuero cabelludo. En general, ¿ustedes qué creen? ¿Esto le duele o no le duele al paciente? ¿Qué me dirían? Sí. Creo que sí, bastante. Totalmente. Doloroso. Sí, son lesiones totalmente dolorosas, ¿ya? En el fondo son denudaciones de la piel que son totalmente dolorosas, son erosiones, ¿ya? Y bien, súper bien que son de borde mal delimitado y todo. Las lesiones en mucosa es lo que nosotros vemos en el fondo, es como un eritema, ¿cierto? Y una denudación de una ampolla. Esta enfermedad, que es la que vamos a hablar ahora, la característica es esa, ¿ya? Que no encontramos ampollas, que eso fue lo que yo le pregunté a su compañera, como ya, bueno, obviamente estamos en el taller de ampollares, entonces suponemos que hay una ampolla, ¿cierto? Pero aquí en la foto no se ve, y eso es lo que normalmente llega a los pacientes, llegan con denudaciones de ampollas, si se fijan, como que acá hay una erosión y aquí todavía está el techo de la ampolla. ¿Lo ven ahí? ¿Sí, es cierto? Es que igual las personas como que llegan y se les revientan a veces. Sí, también. Eso también es cierto, que también hay que considerarlo. Doctora, disculpe, yo al examinar a este paciente, ¿tendría algún olor las ampollas que trae? Bueno, las no ampollas que trae. Perfecta pregunta. En verdad, el paciente no debiese tener ningún olor. No debiese oler mal. Si el paciente huele mal es porque está sobreinfectado. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Ya, yo le di una pista, esto se trata de un pénfigo, ¿ya? Y ¿cómo yo sé que esto es un pénfigo? Bueno, yo contesté esta misma pregunta. Es porque no está la ampolla, ¿ya? Hay que recordar que en el pénfigo la ampolla es intraepidérmica, o sea, piensen que la piel, ¿cierto? Que habíamos dicho que tiene 5 capas, ¿cierto? Y toda esta cuestión, o sea, como 5 capas la epidermis, ¿cierto? En la epidermis está la ampolla, entonces una ampolla sumamente frágil. Se rompe con todo. O sea, el paciente dice, sí, hoy día tengo una ampolla, doctora, pero yo no la tengo. Porque lo más probable es que ni siquiera haya querido reventársela, se haya reventado sola. ¿Ya? Eso es lo que, por eso sabemos que esta es una enfermedad, es un pénfigo, ¿ya? Porque le buscamos la ampolla y no está. Y el pénfigo tiene compromiso oral, y o sea, de mucosa en el fondo, y compromiso de piel, ¿ya? Eso es súper característico, ¿ya? Profe, Ajá. yo quería preguntar si el signo de Nikolsky también me orienta a que es pénfigo en vez de pénfigoide. Perfecto, sí, también te orienta a eso. Súper bien. ¿Tú puedes describirle a tus compañeros qué sería el signo de Nikolsky? ¿Cómo lo hacen? Ya, pucha, cuando lo leí igual como que me costó un poco imaginármelo, pero era como que uno pone el dedo cerca de la zona donde está el pénfigo y apenas en el toque como que se descama. Es como que se hace capita esa área. Sí. Yo me entendí que era como en la zona sana. Cerca, o sea, no en el como decía, así como no en el pénfigo, sino como un poco más en la zona sana. En el fondo es aquí, es en la piel perilesional. Eso Ah, es. ya. ¿Ya? O sea, está esta erosión que nosotros vemos, pero la piel perilesional nosotros hacemos como que presionamos la piel y vemos la fragilidad que tiene esa piel. ¿Ya? Existe otro signo también que se llama Asbjørn-Hansen, ¿ya? Que no sé si lo leyeron, pero es cuando nosotros presionamos la ampolla, como que el contenido se va hacia un lado o hacia el otro. No es una ampolla tensa, es una ampolla muy flácida, ¿ya? Y otra cosa que les iba a comentar es el compromiso mucoso. ¿Alguien leyó algo sobre el compromiso mucoso? Porque en este paciente las lesiones partieron antes. Él dice que hace 7 días que está con molestias para comer, pero hace un día recién le aparecieron estas heridas. Antes no tenía heridas.
¿Alguien sabe algo con respecto a la mucosa? Si eso es normal que sea antes, general es después, como para Yo orientarnos. lo Ujú. único que sé es que más de la mitad, como 50-60% aparecen, pero en el pénfico vulgar. Perfecto. El pénfigo vulgar compromete la mucosa y lo primero que se compromete es la mucosa, ya sea genital o oral. Entonces, esta es la historia clásica, que el paciente dice hoy que tenía, y de hecho va al dentista, porque empieza a tener úlceras en la boca, antes de tener úlceras en el resto del cuerpo. Incluso van a los ginecólogos también, antes de llegarnos a nosotros, porque es normal que las lesiones en mucosa aparezcan antes, ¿ya? Como para que nos orientemos. Y en general estas ampollas, como vimos, son súper dolorosas, son frágiles, se rompen fácilmente y sangran. Eso es lo otro que me faltaba decir, que aquí parece que se ve un poquitito que sangra la lesión. Es súper frecuente porque en el fondo, como es una ampolla que está en la superficie de la piel, en las capas más superficiales, se rompe muy fácil y tiende a sangrar, ¿ya? Y son puras erosiones lo que nosotros vemos. Doctora, yo tengo una duda Dígame. sobre el signo de Nikolsky. Cuando lo estudié y vi un video, en ¿Ya? realidad lo tenemos que hacer porque, No. porque se le hace más daño al paciente. Sí. Entonces, cuando vi No en lo el hacemos. video que le pasaba el dedo, como que le sacaba la piel por encima. ¿Sí? Eso. Se denuda la piel, se sale. No lo hacemos. No lo hacemos, nadie lo hace. Es como la teoría. Entonces, como que si la prueba alternativa te parece que tiene Nikolsky positivo, sí, tiene Nikolsky positivo, pero nadie lo hace. Que es muy doloroso igual. Al paciente le Esa duele duda, esto. porque se veía doloroso, entonces ¿Sí? dije, ¿por qué hacerle daño? Sí, no lo hacemos. Doctora, Es como la teoría. o sea, también podría sacarse de la anamnesis, preguntar si el paciente intentó También. sacarse piel alrededor de la ampolla y... También. Porque en el fondo es la piel perilesional también, no es la misma ampolla. Entonces, en el fondo es que tú le haces así como al paciente, ¿cierto? Presionas esa piel perilesional y esta se desprende. Entonces, el paciente a veces porque esto no le pica al paciente por si acaso, el paciente no se rasca, el paciente le duele. Entonces, el paciente a veces se los pasa a llevar con la ropa, cuando duerme, cuando se acuesta, y ahí también se ve Nikolsky, en la sábana, ¿cierto? Ya, vamos a ver mi... Profe, ¿cómo dijo que se llamaba el otro signo? Aspen Hansen. No, no puede escribir y que no, Sí, lo no escribo sé en el cómo. chat. Lo escribo en Ya, el chat. Y por mientras le vamos a preguntar a Rodrigo Muñoz si es que nos puede decir cuántos tipos de pénfigo, si es que leyó algo o no leyó algo sobre cuántos tipos de pénfigo hay. Así como el número, la verdad es que no lo recuerdo. Pero además del vulgar, que era el más frecuente aquí en Chile, había Sí. otro que era el foliáceo, si no me equivoco, que es Sí. como que se denuda la parte más extensa, o sea, perdón, más externa de la piel, solamente la parte córnea. Ya. Y había como diferentes como clases de ese tipo de pénfigo, dependiendo de si era endémico o no. Había un endémico de Sí. Brasil, Perfecto. que era como fuego salvaje, una cosa Sí. así. Sí, tiene un nombre. Sí, sí, es verdad. Súper bien, súper Había bien. Al otro, tiro les hago un resumen de eso, voy a escribir el signo para que no me lo corrija el autocorrector. Ya se arregló. Ahí está. ¿Ya? Para que todos lo vean. Ya. Entonces, súper bien. Esto está aquí. Súper bien lo que su compañero decía. El pénfigo vulgar es el más común, ¿ya? Existen otros pénfigos, como decía él, que está el foliáceo, el pénfigo por IgA, el pénfigo paraneoplásico también, y el pénfigo inducido por drogas. Y eso es como a grandes rasgos, porque dentro del pénfigo foliáceo no podía encontrar también este pénfigo como fuego salvaje, ya que es endémico de Brasil. Eso. ¿Qué otra cosa vamos a preguntar aquí? Ya. El pénfigo por
el pénfigo, está el pénfigo que habíamos dicho, ¿cierto? El pénfigo vulgar, el pénfigo foliáceo y está el pénfigo por IgA, ¿ya? El pénfigo por IgA, en general, tiene un rango de distribución muy variable porque se puede dar en niños, ¿ya? De hecho en bebés, como de 1 año, ¿ya? De bebés de 1 año hasta 85 años. Y el pénfigo paraneoplásico es una variedad que se encuentra en general en pacientes que tienen entre 45 y 70 años y tiene un leve predominio en hombres. Y el pénfigo por drogas, ¿cuáles drogas son las que pueden dar pénfigo? El captopril, que es una droga que en el fondo utilizamos harto, ¿cierto? Otra droga es la penilcilamina, ¿ya? Esos son los 2 más frecuentes que generan pénfigo por drogas. Eso. Y, les iba a explicar cómo es que en el fondo este pénfigo por drogas puede producir, en el fondo, porque vimos que el pénfigo era por anticuerpos, eso lo vimos al inicio. Dentro de otras drogas que son menos frecuentes, pero que igual la pueden producir, para que no se me olvide, ahora que me acordé, la cefalosporina, ¿cierto? El enalapril, la rifampicina y algunos AINES, ¿ya? Pero se ha estudiado que la penicilamina, como el captopril, tienen un grupo tiol, ¿ya? Este grupo tiol interactúa con el grupo tiol de la desmogleína tipo 1 y desmogleína tipo 3, que son estas que están participando, ¿cierto?, en el hemidermosoma, que son las que unen a los queratinocitos, que lo vimos, ¿se acuerdan en la primera clase? Entonces, como este grupo tiol interactúa con el grupo tiol de las uniones celulares, va a modificar la antigesinidad hacia esos mismos, produciendo una autoanticuerpos en el fondo. No sé si se entiende la idea más o menos, pero es que este fármaco tiene una sustancia que interactúa con, que en el fondo es el grupo tiol, que interactúa con el grupo tiol que tiene la desmogleína tipo 1 y desmogleína tipo 3, que se encuentran en los hemidermosomas, que son las uniones, ¿cierto?, celulares entre los queratinocitos. Y eso genera autoanticuerpos. ¿Ya? Como por si acaso, en verdad eso no es necesario que lo sepan, pero es como para que puedan entender por qué si yo les digo que el pénfigo tiene anticuerpos, puede ser producido por fármacos también, ¿ya? ¿Qué más? Calla, vimos que estaba el pénfigo. ¿Cuántos tipos de pénfigo vulgar hay? Hay 2, que son el pénfigo mucoso, que tiene mínimo compromiso mucoso, o sea, mínimo compromiso de piel y casi solamente mucoso, y el pénfigo mucocutáneo, que es el más frecuente, que es el que vimos que tiene ampollas extensas, erosiones, y además de compromiso mucoso. Ya, ahora vamos a hablar si es que, eso es lo otro. Ya. ¿Dónde está mi cuaderno? O sea, mi cuaderno, mi celular. Vamos a preguntarle a Rocío Carrasco, ¿qué cree ella? ¿Si estas lesiones van a dejar cicatriz o no? Bueno, estaba buscando y la verdad sale que creo que hay que cuidarse muy bien la piel, entonces no sé si creo que puede dejar cicatriz, pero también debe tener un cuidado extremo en esa parte, ¿no? Para que, bueno, cualquier piel que no se cuide va a dejar un rastro feo quizás, no sé. Pero, ¿alguien tiene? No sé. Yo leí que la ampolla, o sea, que eso deja erosiones que no dejan cicatriz. Sí, sí, exacto. Eso es así. Como vimos, no sé si se acuerdan que la erosión es cuando se pierde parcialmente la epidermis, no se pierde por completo. Eso lo vimos en la clase 1. En cambio, la excoriación es cuando nosotros ya perdemos toda la epidermis y ahí hay que empezar desde dermis hacia arriba y ahí eso siempre deja marca. Por eso que apretarse las espinillas o apretarse los granos, ¿cierto? Te va a dejar una cicatriz, ¿ya? Dependiendo hasta dónde tú rompas la piel, pero un rasguño muchas veces no te va a dejar cicatriz. Y eso es porque en la mayoría de los rasguños son erosiones,
¿ya? Las erosiones no dejan cicatriz. Lo que sí puede hacer, que también lo mencionó Rocío, es que pueden dejar lesiones que son hipopigmentadas, eso sí, o hiperpigmentadas. Pero en el fondo no es que la piel haya cambiado, es que cambia como de color, pero la textura sigue siendo la misma, ¿ya? Cierto que el paciente, si no se cuida, cierto, esto le puede quedar pigmentado igual que cualquier otra lesión, pero no deja cicatriz, como cicatriz, ¿ya? Y, ya. ¿Qué otra? Esta es una pregunta un poco difícil porque no es tan frecuente. Le vamos a preguntar a Mirko a ver si es que lo leyó, si no, no importa, porque en verdad yo creo que es difícil. ¿Qué otra zona del cuerpo puede estar afectada en el pénfigo vulgar? O sea, aparte de las mucosas y de la piel, ¿qué otra cosa le tenemos que buscar al paciente? ¿Mirko? ¿No? ¿Mirko está? Yo lo vi en... ¿Me escucha? Ah, sí, ya. ¿Ahí sí? Sí, dígame. Decía que no sé si se refiere a que en casos raros el pénfigo puede estar en el cuero cabelludo también, o en la cara y en el intertrigo. No, me refería como a qué otra zona del cuerpo que no sea piel o mucosa. No, entonces no sé. La uña. ¿Ya? La uña puede estar afectada en el 20 al 30% de los pacientes con pénfigo. Nosotros les vamos a mirar las uñas y tienen la lámina unguial, tienen unos pequeños pits, a veces tienen desprendimiento de la lámina unguial, ¿ya? Entonces es importante que no es tan frecuente, pero es algo que podemos describir en el examen físico, ¿ya? Que igual nos aporta un poquito el diagnóstico. Ya. Esto es un desmosoma. ¿Ya? Cierto que habíamos comentado, ¿cierto? Que habían ciertos, yo les había dicho que los desmosomas son los que producen las uniones celulares entre los queratinocitos, ¿cierto? Mantienen que la epidermis esté unida y nosotros no estemos perdiendo células porque sí, ya es un tipo de unión celular. Y aquí vamos a ver, yo antes les mencioné la desmogleína tipo 1 y la desmogleína tipo 3. ¿Se acuerdan? Que estas en sí, que son parte del desmosoma o del hemidermosoma, ¿cierto? Tienen, mira, el desmosoma tiene varias cosas. Una, la membrana celular, ¿cierto? Lo que siempre vamos a encontrar. Vamos a encontrar también emboplaquinas, periplaquinas, digámoslo así, familias de la plaquina arriba. Entre medio van a ir cruzadas desmogleínas. Hay otras plaquinas que van abajo también. Y entre medio van unas desmocolinas, ¿ya? Entonces, dependiendo qué parte del hemidermosoma se afecta, es una enfermedad ampollar diferente, ¿ya? Yo antes les comenté que existe un pénfigo que es por fármacos, ¿ya? Y es porque la desmogleína tipo 1 y tipo 3 tienen un grupo tiol dentro de su composición que interacciona con este fármaco, con el grupo tiol del fármaco y genera autoanticuerpos contra estas desmogleínas y eso hace que se separen los queratinocitos y se forme la ampolla, ¿ya? Entonces, acá en esta imagen se ve, por ejemplo, que en el pénfigo paraneoplásico lo que se afecta no son ni la desmogleína ni la desmocolina, son las desmoplaquinas, ¿ya? En verdad son las emboplaquinas y las periplaquinas, ¿ya? Que son estas que están aquí, ¿ya? Entonces, a rasgos generales, en el pénfigo paraneoplásico se afectan las plaquinas, ¿ya? En el pénfigo vulgar se afecta la desmogleína tipo 3 y tipo 1, en el pénfigo herpetiforme la tipo 1 y tipo 3, en el pénfigo foliáceo solo la tipo 1, y en el pénfigo por IgA, ¿cierto? Es la desmocolina la que está afectada, no la desmogleína, ¿ya? Ya. El pénfigo en general, como está ubicado tanto tiene interacciones, ¿cierto? Con la desmogleína tipo 3 y tipo 1, ¿cierto? Esas están tanto en la mucosa como en la piel y por eso tiene esa afectación el pénfigo, ¿ya? Eso es un poco más específico, pero es como a rasgos generales, o sea, pénfigo paraneoplásico, plaquinas. Pénfigo en general, vulgar y foliáceo, desmogleínas.
y un pénfigo IgA desmocolinas, ¿ya? Entonces, vamos a hablar sobre cómo se hace el diagnóstico de un paciente con pénfigo. El diagnóstico se hace siempre con una clínica característica, con una histología y con una inmunofluorescencia. O sea, yo no puedo ver a ese paciente y decir, me tinca que es pénfigo y lo voy a empezar a tratar. No, siempre hay que confirmarlo, ¿ya? Porque las enfermedades ampollares se parecen. O sea, hoy día yo les enseñé cómo esto, buscarle la mucosa vaginal, que también puede tener, en el caso del hombre, en el aparato reproductor masculino, ¿cierto? Buscarle otro tipo de erosiones, ver la piel denudada, no encontrar la ampolla, todo eso, o alteraciones unguiales, me orienta que esto podría ser un pénfigo, ¿ya? Pero a veces uno piensa, oye, ¿qué pénfigo será? Entonces, siempre es mejor tomar biopsia. Entonces, por eso yo le digo, en general, estas enfermedades ampollares son casi todas de derivación, ¿ya? Lo que sí necesitamos es una buena descripción para poder derivarlo a tiempo, ¿ya? Entonces, se usa una clínica característica, una histología y una inmunofluorescencia, ¿ya? Esta es una foto de una inmunofluorescencia, ¿ya? Donde se observa lo que tiñe esta inmunofluorescencia directa es el depósito de IgE en la superficie de los queratinocitos, que es lo que más se ve en el 90% de las inmunofluorescencias directas a pénfigo, ¿ya? Y es un depósito, si nos fijamos bien, como lineal, ¿cierto? Pero a la vez tiene un patrón como intercelular similar a una red de pesca, aquí, ¿ya? Obviamente imaginación, pero uno ve en el fondo que esto estuviera como enredado o como tejido, ¿ya? Y eso es característico del pénfigo vulgar, ¿ya? En la inmunofluorescencia directa, el anticuerpo que nosotros marcamos está marcado con una técnica fluorescente y por eso es que se ve de ese color, ¿ya? Estas son fotos de un pénfigo foliáceo, ¿ya? El pénfigo foliáceo es más frecuente de encontrar, ¿cierto?, en zonas seborreicas, ¿ya? ¿Como cuáles? Como el pecho, como la cara, como la espalda y como la zona retroauricular, ¿ya? El cuero cabelludo también es súper frecuente. Entonces, este cuadro, el pénfigo foliáceo, a diferencia del pénfigo vulgar, no incluye mucosa, ¿ya? Entonces, es un pénfigo que encontramos solo en zonas seborreicas y no en la mucosa, ¿ya? Y esto generalmente tiene un cuadro insidioso, son ampollas delgadas, superficiales, que se rompen fácilmente, que dejan erosiones bien delimitadas, escamosas, costrosas, y generalmente se ve esto, que existe una base como eritematosa de las lesiones, ¿ya? Y estas lesiones pueden ser dolorosas, pueden arder, también tienen signo de Nikolsky positivo, y el compromiso mucoso en verdad es sumamente raro, o sea, en la mayoría de los casos no hay compromiso mucoso. ¿Y por qué? Porque los anticuerpos que encontramos en el pénfigo foliáceo son solamente contra desmogleína tipo 1. ¿Ya? Entonces, eso explica el compromiso principalmente cutáneo, porque en la mucosa existe más desmogleína tipo 3. En cambio, en el pénfigo vulgar existen anticuerpos contra desmogleína tipo 1 y tipo 3. ¿Ya? Como para que lo tengan en consideración. Vamos a ver más fotos. ¿Ya? Esta es una estomatitis descamativa severa, ¿ya? Es una erupción cutánea, polimorfa que predomina la estomatitis, ¿cierto? Y inflamación tanto del tejido gingival como de los labios. Generalmente es la primera en aparecer y a veces puede persistir después de tratar que el paciente, por ejemplo, que es lo mismo que le pasa a los pacientes con pénfigo, que al final nosotros empezamos un tratamiento, ¿cierto? Y la boca es lo último en mejorar, es lo primero en aparecer y lo último en mejorar, ¿ya? Son muy resistentes a terapia. De hecho, mi paciente que tiene pénfigo en el hospital ya no tiene lesiones cutáneas, pero tiene lesiones orales, ¿ya? Y eso, para que lo recuerden como tips, en general son lo más difícil de tratar, ¿ya? Y estas, es otra cosa que es importante, que en el fondo las erosiones y las ulceraciones van a afectar toda la superficie de la boca, incluso de la cavidad orofaringea.
y se van a extender sobre el bermellón del labio, es decir, no solamente, si nos fijamos aquí, no solamente el labio está comprometido, sino que un poquito más hacia arriba también, ¿ya? Esto, lo más frecuente cuando uno ve como una estomatitis descamativa tan severa, se ve como en pénfigo paraneoplásico, ¿ya? ¿Y cuál es la característica que tiene en el pénfigo paraneoplásico? Es que las lesiones cutáneas son polimorfas, son máculas eritematosas, ampollas, erosiones. Hay tipo de lesiones tipo eritema multiforme, pueden haber erupciones liquenoides. En general la clínica es súper variada, ¿ya? No es como el pénfigo vulgar que vimos antes o el foliáceo. Y la otra cosa que tampoco incluye en el pénfigo vulgar es que a veces incluyen las palmas y las plantas también, que en el pénfigo vulgar eso no pasa, ¿ya? Y otra cosa que también se ve en este pénfigo paraneoplásico es que yo le decía que las lesiones se extienden sobre el bermellón del labio, ¿ya? Eso también es como característico, a veces difícil de evaluar. Y aquí los anticuerpos circulantes son contra las plaquinas, ¿cierto? La emboplaquina, la periplaquina, la desmoplaquina, la plectina, que es en general toda esta familia. Entonces, las causas de pénfigo paraneoplásico, el pénfigo paraneoplásico tiene una mortalidad alta, en general cercana al 90%, ¿ya? Y tiene peor respuesta a tratamiento que cualquier otro pénfigo, ¿ya? Entonces, ¿qué características tiene? Que incluye palmas y plantas, sobrepasa el bermellón del labio, generalmente una estomatitis muy severa, y las lesiones cutáneas son polimorfas. ¿Y a qué se asocia? Al linfoma no-Hodgkin, a leucemia linfocítica crónica, a enfermedad de Castleman, a carcinomas en el 9%, a sarcomas y a timomas. Lo más frecuente en el fondo son neoplasias hematológicas. Eso, en el fondo, cuando nosotros vemos un pénfigo paraneoplásico, eso es lo que tenemos que ir a buscar. ¿Ya? Ya, este tipo de enfermedad es el pénfigo por IgA, ¿ya? Y son presencia de vesículas flácidas o pústulas sobre una piel eritematosa. Si se fijan, es distinto al pénfigo vulgar. Las pústulas, como estas chiquititas que están acá en el labio, tienden a coalescer para formar un patrón anular o circinado. Y generalmente, claro, como está anular y circinado, se buscan ciertos costras en el centro de la lesión y alrededor se ven puras vesículas. Las áreas más comprometidas son las axilas, como se ve aquí, las ingles, y eso es lo más frecuente, ingles y axila. Y lo menos frecuente, pero igual se puede dar, que es en este caso, como lo vemos, el tronco, ¿cierto? Extremidades proximales. Y aquí el compromiso del bermellón está, ¿cierto? Se compromete el labio, pero no se compromete la mucosa, ¿ya? La mucosa es sumamente raro que se comprometa. Eso. Ya. Y entonces, dentro del pénfigo, en general las causas, ¿cierto?, que nosotros podemos encontrar son genéticas, ¿cierto?, variantes de primer grado, son más susceptibles a enfermedades autoinmunes, alelos tipo 2 de HLA de mayor riesgo, enfermedades inmunológicas. Los pénfigos en pacientes con otra enfermedad inmunológica, por ejemplo, tienen más posibilidad de aparecer en un paciente con lupus, con tiroiditis, con artritis reumatoide, con diabetes tipo 1, etc. El timoma y la mastenia graves también está asociado a pénfigo. Hay infecciones que se asocian como las por Epstein-Barr, las por citomegalo, perdón, por virus herpes 8, virus herpes simple, virus herpes tipo 6, VIH, por un ambiente inoxias cutáneas, pacientes que han estado en contacto con muchos pesticidas, con radiación UV, es porque eso puede exacerbar el pénfigo, ¿ya? Las radiaciones ionizantes, pacientes que han ido a radioterapia, quemaduras, estrés, dermatitis de contacto. Y la dieta, existen algunos alimentos que están probados, que también tienen un grupo Allium
tiol y fenol, ¿cierto? Como vimos, los grupos tiol en general reaccionan con las desmocolinas y las desmogleínas, ¿ya? Entonces, en pacientes que tienen antecedentes genéticos o en el fondo tienen la posibilidad de tener este pénfigo, se puede ver exacerbado por el consumo de cebollas, puerros, ajos, pimienta negra, ají rojo, vino tinto, té, etcétera. Aunque esto se ha visto en algunos papers, no es como que yo le diga que esto me lo dijo la YAD ni nada así, sino que ha salido en algunos papers reportados donde las lesiones empeoran con el consumo de estos alimentos. Entonces, el manejo inicial siempre es hospitalizar, ya grábenselo siempre. Hospitalizar, control de temperatura, balance hídrico, equilibrio hidroelectrolítico, equilibrio potásico, ¿cierto? Y luego vamos a tomar una biopsia de esta lesión, ¿cierto? Que llaman al dermatólogo para que nos tome una biopsia y empezamos con el manejo inicial. Y el manejo inicial va a ser todo esto que yo les comentaba, como de poner al paciente con un monitor, pero obviamente evitar en el fondo, al igual que los pacientes con Steven Johnson NET, las cintas adhesivas y todas esas cosas, porque si no le vamos a generar al Nikolsky mucho dolor. Pasarle algo para el dolor y todas esas cosas, tratar de que esté de la mejor manera y empezar a utilizar un tratamiento específico que generalmente son inmunosupresores, ¿ya? Y sin tratamiento, si nosotros tenemos un paciente que tiene un pénfigo vulgar y no lo tratamos, esta enfermedad puede generar pérdida de la función de la barrera cutánea, se empieza a perder líquido, ¿cierto? El paciente se puede como infectar con infecciones bacterianas secundarias y oportunistas, que era lo que mencionaba su compañera de antes, ¿cierto? Que si esto debiese oler mal, en verdad no, si huele mal es porque está infectado y ahí hay que empezar con terapia antibiótica de amplio espectro, ¿ya? Pero igual aquí existe una contradicción, porque al final tenemos que inmunosuprimirlo. Entonces, por eso la idea es que el paciente no llegue infectado, porque si lo inmunosuprimimos y le damos como mucho antibiótico, si lo inmunosuprimimos y el paciente está infectado, nos va a hacer una septicemia, lo más probable. Entonces, primero siempre hay que tratar la infección y luego empezar a inmunosuprimir, ¿ya? Porque la inmunosupresión es súper grande la que se utiliza. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda como en general de pénfigo, qué hacer? Profe, Ajá. a mí me quedó una duda en pénfigo vulgar, que dijo usted que generalmente se comienza con mucosa y después Ujú. pasa a el resto del cuerpo. ¿Cuánto se demora esto? Es súper relativo. Hay pacientes en que se demora 7 días, hay pacientes 3 días, 2 días, pero siempre es antes. Ah, ya. Entonces hay que preguntarle porque no hay como un tiempo determinado. Hay pacientes que se demoran 10 días, ya depende en verdad de cómo vaya, qué títulos de anticuerpos tenga ese paciente. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Es sobre el signo de Nikolsky. Lo que pasa es que en el diagrama que nos mostró al principio de la clase, ese Ajá. del mapa conceptual, salía que el síndrome de Steven Johnson y el NET, esos estaban como clasificados en los más profundos, ¿cierto? En los subepidérmicos. La ampolla subepidérmica, no Sí, intraepidérmica. sí, pues. Sí. Es Lo que, que pasa es que el ah, Steven Johnson Net es una RAM. Entonces la RAM tiene de los dos tipos. Por eso que ya, es tiene que Nikolsky. esa era mi pregunta, porque yo pensé que el Nikolsky era porque como estaban más superficiales, por Mm. eso se puede descamar la piel, pues. Claro, Y como salía pero subepidérmico, mi duda era sí. esa. En la mayoría es subepidérmico, pero también tiene ampollas epidérmicas, entonces Ah, ya. intraepidérmicas. Entonces tú en un paciente Steven Johnson NET encuentras de los dos tipos de ampolla. Encuentras Ya, erosiones y encuentras ampollas duras, ¿ya? Porque como es una RAM, afecta a toda la piel. ya. Esa era mi duda, profe. Gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Yo quiero preguntar de tratamiento, porque yo de lo que busqué me salía que de la primera línea se daba prednisona en dosis súper altas, así como de Sí, 1 a 3 miligramos kilo día, y sí. era por harto rato. Y después salían como la ciclosporina A, ciclofosfamida, cosas así. Ujú. Y me decía algo de la Rituximab. terapia pulse, la terapia pulse, que Rituximab. no, la terapia pulse que dice que es una combinación entre ciclofosfamida y dexametasona. Y eso Ah,
¿Y se usa o no? No, ya no usamos eso. Es que las guías nuevas de Pénfigo ponen el rituximab al mismo nivel de la prednisona. Entonces, si el paciente es ISAPRE o puede pagar el rituximab, le damos rituximab. Si el paciente igual te llega grave a la UCI, tú le das rituximab, porque es lo mejor que hay. Entonces, lo que usamos ahora es rituximab. Los pacientes que tienen, en el fondo tú la prednisona la usas como de puente al siguiente inmunosupresor. Esa es la idea. La ciclofosfamida ya es como manejo de tercera línea. De primera línea es la prednisona, ¿cierto? Para pasar al siguiente inmunosupresor, que generalmente puede ser mofetilmicofenolato, aciatroprina, ciclosporina, ¿cierto? Y la última guía de Pénfigo, que es del 2019, dice que ninguno de esos tratamientos es tan efectivo como rituximab. Entonces, rituximab sería de primera línea si está disponible, ¿ya? Y tercera línea sería usar ciclofosfamida y otros inmunosupresores más potentes. ¿Ya? Pero primero se parte con eso. Ya, gracias. Lo otro, que cuando le empiezan a dar prednisona al paciente, deja de tener ampollas, ¿ya? Entonces, y de erosiones. Entonces, si uno va a tomar la biopsia, tiene que tomarle antes de darle prednisona, porque después no te va a salir nada, porque para que puedas hacerle inmuno, ¿ya? Entonces, en general, por eso yo les digo, el tratamiento es derivar y coordinar ahí, en el fondo, el médico, el dermatólogo se coordina con el patólogo para tomar la biopsia y mandar al tiro inmunofluorescencia. Y ahí empezar el tratamiento al tiro. Pero primero hay que tomarle la biopsia, porque si no, no va a salir nada. ¿Ya? Eso pasa en todas las ampollares. Y lo otro que les quería decir es que las ampollas, en general, como duran tan poquito, la idea es que nosotros le podemos tomar, se toma la ampolla propiamente tal, que va a tinción normal, ¿cierto? Con inmunohistoquímica, o sea, con hematocilina y dioxina, y se toma piel perilesional, que se va a inmunofluorescencia. Y eso se procesa al tiro. Entonces, la idea en el fondo es que el paciente tenga estas lesiones como relativamente nuevas. ¿Ya? Entonces, por eso tomamos la biopsia y de ahí empezamos tratamiento. ¿Ya? Ahora vamos a partir con el caso clínico número 2. Es un paciente de sexo femenino de 70 años con antecedentes de deterioro cognitivo severo, refiere historia de 3 meses de evolución de prurito generalizado, con aparición de algunas lesiones urticariales. ¿Ya? Ha ido en 3 oportunidades al servicio de urgencia, tras lo cual han administrado betametasona y antihistamínico con respuesta parcial del prurito, pero la paciente le sigue picando. Y consulta en el CEFAM por presencia de nuevas lesiones que están en extremidades superiores y en abdomen. Y estas son las lesiones. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar a las preguntas. ¿Ya? Déjenme buscar mi celular. Le vamos a preguntar a la Milena si nos puede decir la descripción. Profe, yo recién no escuché. ¿Me puede devolver un poquito atrás? ¿Sí? Ya, gracias. Vamos a pedirte que nos digas la descripción del examen físico. ¿Qué Ya. dirías? Hay lesiones que, o sea, la verdad las lesiones abarcan como todo el cuerpo. ¿Me escucha bien, cierto? Me sale que no se escucha. ¿Sí lo escucho? Ya. Son lesiones que abarcan la parte del dorso y se nota que están como en los pies, que no tiene como Ya. como una zona específica, sino que está abarcando toda la parte de los brazos, de la espalda. Y Ya. las lesiones son como ya, esta es la ampolla propiamente tal, que está, tengo que decir que está levantada. Es tensa. Tensa, esa es la palabra. Que Tensa. se ve como tensa la piel y obviamente estas no están reventadas, se ven ahí completas la ampolla y tiene más de una lesión. Exacto, y eso es lo que en verdad comentaba su compañero Mirko, que eso es porque la ampolla está más abajo. ¿Ya? Cuando la ampolla está más abajo, la piel tiene más sustento y la ampolla, igual tú la puedes reventar, pero en el fondo no es como en el pénfigo, que tú ves una ampolla y se revienta el tiro. Esta no, esta ampolla puede tener más tiempo, ¿ya? Son ampollas que son tensas, y igual pueden haber pequeñas erosiones de piel, mientras se fijan ahí. Y tiene una erosión pequeñita. Una erosión chiquitita. Pero ¿Y esa podría ser, por ejemplo, una pequeña ampolla que ya se reventó o es una lesión aparte? Eso es.
Eso es de hecho, ¿ya? Pero tú en el examen físico de un paciente con este tipo de lesiones vas a encontrar como un eritema difuso, ¿cierto? Y sobre ese eritema vas a encontrar ampollas tensas. Y estas ampollas pueden ser chiquititas, como en esta imagen, ¿cierto? Que tiene como un zoom, o pueden ser grandes. Yo he visto ampollas de 6 centímetros, grandes, ¿ya? Pero la característica que tienen es que son tensas. Y obviamente tienen Nikolsky negativo, ¿ya? Vamos a preguntar ahora a Juan Paredes si nos puede decir en qué edad es más frecuente encontrar porque ya sabemos cuál es el diagnóstico. Sí, pemfigoide buloso. Está Ya. muy tarde. ¿Y en qué edad sería más frecuente encontrarlo? En el adulto mayor, como entre 60, 70 años. Perfecto. Ya, es la única, para que se lo graben así, es la única enfermedad autoinmune que aumenta con la edad. O sea, tú tienes más riesgo de padecerlo mientras más viejo eres. Si se fijan, en general las enfermedades autoinmunes se dan en mujeres jóvenes, la mayoría, ¿ya? Y esta no. Empieza como a finales de los 60 y es un riesgo relativo, porque el riesgo relativo, para darles un ejemplo nomás, un paciente que tiene 90 años tiene 300 veces más posibilidades de tener un pemfigoide buloso que un paciente de 60, ¿ya? Esa es como la proporción. Entonces, a medida que vamos envejeciendo, aumenta muchísimo el riesgo de tener esta enfermedad. Ya, y vamos a preguntar a, me falta, Carla Bernales, si sabe si existen factores desencadenantes para esta enfermedad. Quizá otras enfermedades concomitantes. ¿Ya? ¿Sí? ¿Cómo cuáles? Enfermedades neurológicas. Bueno. ¿Se escucha? ¿Aló? Sí. No sé, no encontré, la verdad. Encontré que a veces se asociaba a enfermedades como Parkinson. Sí, esas fue como enfermedades asociadas, pero hay un factor como desencadenante que el paciente, por ejemplo, haya tenido algún evento antes de esto. ¿Alguien leyó algo sobre eso? ¿Podría ser la exposición a radiación ultravioleta? Perfecto. A Eso es. radioterapia, a algunos medicamentos. Súper bien. Los factores desencadenantes en general son traumas, quemaduras, radioterapia, irradiación, perdón, de radiación ultravioleta. Y se puede asociar también al uso de ciertos fármacos, entre ellos los más comunes son la furosemida, el YECA, los neurolépticos, los antibacterianos, los antimaláricos, ¿ya? Y a diferencia del pénfigo, no se conoce el mecanismo exacto por qué estos fármacos darían más riesgo de pemfigoide, a diferencia de lo que yo les contaba del grupo tiol en el pénfigo vulgar. Ya acá no se sabe, ¿ya? En general se cree que es porque en estos pacientes debiese existir como una causa subyacente o que ellos mismos presentaran alteraciones de la membrana basal que expusieran cierto anticuerpo a estos fármacos, pero en verdad son puras teorías, no se sabe. Ya, muy bien. Y le vamos a preguntar a Carlos Choque Manzano si sabe si es que existe alguna fase en esta enfermedad, si puede existir enfermedad sin ampollas o siempre tenemos ampollas. ¿Qué es lo que sabemos? Tengo entendido que existen dos fases. La primera es que es una fase prodrómica, que son lesiones más bien pruriginosas, que generan prurito y que con el tiempo después evolucionan a una fase más a ampollar, en la que aparecen las ampollas tensas y no sabría decir si existen enfermedades sin ampollas, la verdad. Ya, súper bien. Sí existe enfermedad sin ampolla.
En general se divide en la fase, como tú dijiste, prebulosa y fase bulosa, que es antes de la ampolla y con la ampolla. La fase prebulosa tiene un pródromo, en general tiene síntomas inespecíficos que pueden ir desde prurito. En general se asocia también a eczema, el paciente como que tuviera placas de dermatitis, ¿cierto? O prurito aislado, ¿ya? Y incluso el paciente puede tener lesiones de urticaria, que era nuestra paciente, ¿ya? O sea, a veces una urticaria en un adulto mayor tiene que hacernos pensar de que pudiese estar quizás en una fase prebulosa de un pemfigoide buloso, ¿ya? Y es súper raro, pero hay un 20% que nunca hace alguna ampolla, y nosotros le tomamos en el fondo la inmunofluorescencia y nos da pemfigoide buloso, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora... ya. Lo otro que les quería decir es que el prurito está en todas las fases de esta enfermedad, a diferencia del pénfigo vulgar, que nosotros en el pénfigo vulgar esto es doloroso, aquí no, esto pica muchísimo. Entonces los pacientes están rascando todo el tiempo, y de hecho en pacientes que tienen como escabiosis o adultos mayores, también uno debiese sospechar también de que podrían estar en esta fase prebulosa. ¿Ya? La fase bulosa, como bien dijo su compañero, son vesículas, ¿cierto? Y ampollas que pueden aparecer sobre piel normal o eritematosa, o piel que tenga lesiones tipo urticariales o lesiones tipo placas también, si es que tiene placas dermíticas antes, y las ampollas son intensas, y las ampollas son grandes. Eso también lo otro que tienen que buscar, que son ampollas que tienen entre 1 a 4 centímetros, 6 centímetros de diámetro en el fondo. El líquido que hay dentro es claro, y tú puedes ver esa ampolla por varios días ahí, y puedes dejar algunas áreas erosionadas, como vimos, algunas costras cuando se revientan, pero la ampolla la paciente la puede tener 2, 3 días perfectamente sin que se la reviente. Y en general las ampollas aparecen en zonas simétricas y flexurales. ¿Alguien sabe si existe alguna alteración de laboratorio que nosotros podamos encontrar? Si yo le pido un hemograma a este paciente, ¿hay algo que pueda encontrar o no? Lo que ¿Alguien yo sabe? vi era que se podía encontrar leucocitosis y eosinofilia, pero no Súper encontré bien. nada más. Eso es. En el 50% de los casos vamos a encontrar eosinofilia, ¿ya? Entonces, en un paciente que se está rascando muchísimo, que no cede antihistamínico, que ya ha consultado varias veces en el servicio de urgencia, le pedimos y tiene una eosinofilia, en el fondo, en el hemograma, nosotros podemos pensar que este paciente quizás está en una fase de pemfigoide buloso prebuloso, una fase prebulosa en el fondo. Y ahí se podría derivar, ¿ya? Para que le hagan una biopsia de todas maneras, porque si no, si ya usted le han dejado tratamiento varias veces y no funciona, en verdad el criterio siempre va a ser derivar. Y esto ustedes dirían que es una enfermedad aguda, al paciente se le va a pasar esto, como que es como tuviera un resfriado y después nunca más lo tiene, o es una enfermedad crónica y va a quedar para siempre, es como la hipertensión. ¿Qué creen que es esta enfermedad? Creo que, si igual no recuerdo, era mediada por IgG, así que debe ser una enfermedad crónica, ¿no? Sí, es una enfermedad crónica y el paciente va a tener exacerbaciones y remisiones espontáneas. Ya va asociada a prurito severo en general, que es prodrómico, ¿cierto? O sea, prebulas en el fondo. Pueden tener erosiones, infecciones, ¿cierto? Y dependiendo si es que el paciente es en el fondo, lo mismo que el pénfigo vulgar al final, si el paciente, estas lesiones debiesen ser estériles, pero si el paciente tiene un mal cuidado y todo eso, se pueden infectar. Entonces, eso igual hay que tenerlo en consideración, y que igual genera una gran morbilidad para los pacientes. Les afecta directamente en su calidad de vida, la mayoría, como vimos, son adultos mayores. Para que les quede claro igual, es la enfermedad ampollar más frecuente es el pemfigoide buloso, o sea, lejos, lo que más vamos a ver es pemfigoide buloso, pero dentro de las de pénfigo, la más frecuente es el pénfigo vulgar, ¿ya? Pero es lo más frecuente y tiene una tasa de mortalidad estimada durante el primer año hasta un 40%.
¿ya? Y esto no se sabe si es debido a la edad avanzada, porque pucha, le dio un abuelito de 90 años, entonces igual podría fallecer por otras causas, si es debido a la extensión de la enfermedad, por ejemplo, a las altas dosis de corticoides incluso necesarias para controlar la enfermedad, como que no se sabe, porque en el fondo es un paciente tan viejito que tiene tantas otras comorbilidades que puede deberse a eso también, ¿ya? Pero es alta la tasa de mortalidad. Y esto, como yo les expliqué en el fondo, lo del pénfigo, aquí les voy a explicar a grandes rasgos lo del pemfigoides. Estas enfermedades inmunobulosas que son los pemfigoides están dadas por ¿cierto? Que vimos la circulación de ciertos anticuerpos, pero estos anticuerpos son contra proteínas estructurales de los hemidesmosomas que están en la membrana basal, no de los desmosomas que están en las uniones de los queratinocitos. Los queratinocitos se unen por desmosomas y los queratinocitos van pegados a la membrana basal gracias a los hemidermosomas. Aquí el problema está aquí, en las uniones de hemidermosomas, es decir, en cómo se van a unir estos a la membrana basal, y por eso la ampolla es más tensa, porque en el fondo está sobre la membrana basal. ¿Ya? Esto en el fondo, recuerden que la membrana basal es quien nos va a producir la unión entre lo que es la dermis y la epidermis, ¿ya? Entonces en el fondo la ampolla aquí se puede ubicar en esta zona y es por eso que la ampolla es más tensa. Ya acá les marqué acá están las partes del hemidermosoma, ¿cierto? Los queratinocitos basales, la lámina lúcida, la lámina densa, la sublámina densa, y aquí está, por ejemplo, que entre los queratinocitos y la lámina lúcida, ¿cierto? Van a existir ciertos anticuerpos, que son estos que están marcados acá, que nos van a dar el pemfigoide buloso o el pemfigoide pemfigoide de membrana mucosa, el pemfigoide lineal, tipo IgA lineal, perdón, que está involucrado el colágeno tipo 7, y según qué estructura está involucrada, es que pemfigoide, o que en el fondo qué tipo de pemfigoide nos va a dar, ¿ya? Y eso es importante para la biopsia y para el diagnóstico al final y para el pronóstico del paciente. Entonces, y esto era lo que me comentaba su compañera delante, que era como cuáles son las asociaciones que tiene. Bueno, como son pacientes viejitos, se ha visto que se asocia a enfermedades neurológicas, como deterioro cognitivo, enfermedad de Parkinson, ACV, apoplejía, epilepsia, esclerosis múltiple, enfermedades autoinmunes como diabetes, tiroiditis, dermatomiositis, lúpus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, colitis ulcerosa, miastenia gravis, etc. Enfermedades como psoriasis, y a veces se dan ampollas sobre las placas de psoriasis. En neoplasias malignas también está asociado, porque en verdad la gente que es mayor también tiene más riesgo de neoplasias malignas, sobre todo el tracto digestivo, cáncer gástrico, cáncer de vejiga, cáncer de pulmón, trastornos linfoproliferativos, etc. ¿Cómo otra vez hacemos el diagnóstico? La clínica característica de las ampollas tensas, hay que tomar una muestra y hay que mandarlo a inmunofluorescencia, ¿ya? Y aquí se ve mucho mejor que el depósito de IgG, como bien dijo su compañero, es lineal. Ya eso es lo que vamos a ver, es un depósito lineal. Son fibras continuas, no se ve esa red de pescar que se ve en el pemfigoide, o sea, en el pemfigo, sino es que se ve una línea como en el pemfigoide, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los depósitos inmunes se encuentran en el techo de la ampolla, por decirlo así, como en la epidermis. ¿Ya? Eso. Y el tratamiento obviamente va a ser derivar para tomar una biopsia, para poder empezar un tratamiento específico que también es con inmunosupresores, y buscar siempre asociaciones, que esa es la parte que nos comentaba su compañera delante. Hay que buscarle siempre asociaciones, buscar si es que tiene otras comorbilidades para tratar de hacer un manejo multidisciplinario. ¿Cómo lo vamos a tratar? Bueno, en una enfermedad que es localizada, si el paciente no tiene gran superficie corporal, nosotros vamos a utilizar solamente clobetasol y corticoides tópicos. Si es una enfermedad moderada, podemos elegir si usar clobetasol o prednisona, y si es una enfermedad extensa, ahí ya tenemos que usar altas dosis de prednisona, se puede usar dapsona, doxiciclina, eritromicina, o ya pasarnos a la otra rama, que sería acitropina, mofetilmicofenolato, metrotrexato, inmunoglobulina, rituximab, ¿ya? Eso depende de la superficie de la que estamos hablando de nuestro paciente.
En general se considera extensa cuando incluye más del 10% de la superficie corporal total. Eso. ¿Dudas? Profe, Ujú. ¿los pacientes con vitiligo pueden tener un riesgo de presentar pemphigoide Sí. o no? ¿Sí? ¿Sí? En general, más de pénfigo que de pemfigoide. Allá. ¿Por qué? Porque recuerda que el pénfigo se asocia más a enfermedades autoinmunes, como la diabetes tipo 1, la tiroiditis, la miastenia gravis. Está más asociado. Entonces, tú un vitiligo, que igual es una enfermedad autoinmune, tú podrías encontrar eso, igual que la alopecia areata. Yo soy profe. De nada. Doctora, Dígame. ¿y un adulto mayor puede presentar sepsis por pemfigoide o no? ¿Sepsis por pemfigoide? Sí. Ah, ya. Sí. Como si es que las complicaciones eran como podría haber una infección. Sí. Sí, de todas maneras, porque tienes que pensar que a veces estos adultos mayores no están acompañados, están en casas de hogares, y ahí a veces es difícil, o vive solito, por ejemplo, tiene muchas más posibilidades de que eso se infecte. Además que como no le duele, es diferente al pénfigo. El pénfigo al paciente le duele, se queja todo el tiempo de que le duele, entonces está con cuidado, trata la piel con cuidado, es mucho más cuidadoso que un paciente anciano que tenga un pemfigoide. También complicaciones, por ejemplo, genitoanal, también puede ser. También. Una consulta. ¿Pacientes de raza negra tienen la misma frecuencia? Hoy no te escucho nada. ¿Y ahora? Ahí mejor. ¿Y en pacientes de raza negra la frecuencia es la misma? ¿O más frecuente, menos frecuente? Uy, la verdad es que no tengo idea, pero podría buscarlo para decirte, porque no me sé, no tengo como el recuerdo ahora si es que es mayor o no. Tengo la sensación de que es una sensación que puede que esté mala, ¿ya? Porque no recuerdo haberlo leído últimamente, pero tengo la sensación de que los pacientes tienen menos pemfigoide, es menos frecuente en pacientes de raza negra. Pero podría buscarlo, porque en verdad no sabría decirte. ¿O tú leíste algo diferente? No, Ah, no, me surgió la duda porque ahora se ven más pacientes de raza negra, entonces para saber cuando nos lleguen así, si es frecuente, poco frecuente. ya, lo voy a buscar porque la verdad es que no lo tengo así como al tiro, pero lo puedo buscar y según yo, el pemfigoide gestacional, eso sí, es menos frecuente que el pemfigoide gestacional en caucásico. Ese es como mi recuerdo de haber leído algo relacionado con raza negra, pero puedo buscarlo, a ver qué dicen las revisiones actuales. Ya, gracias. Ya de nada. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta?